Buenos días, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Isaías 66 es el último libro, o el último capítulo del libro de Isaías. Y sus primeros 2 versículos declaran una verdad muy necesaria. Y dice de la siguiente manera: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, aquel que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque tú declaras que tú eres el Señor y creador de todas las cosas, porque todas las cosas, Señor, fueron hechas por ti, porque tú afirmas en tu palabra que nosotros no podemos hacer una morada para ti, que no hay humanidad, que no hay hombre, que no hay poder humano que pueda hacerte una morada. Sin embargo, Señor, tú has hecho de tu iglesia una morada permanente. Has hecho de tu iglesia columna y sostén de la verdad. Has hecho de nosotros, Señor, templo de tu Espíritu Santo. Así que, Señor, te damos gracias y te glorificamos por la verdad gloriosa de tu palabra. Ayúdanos, Señor, esta mañana a exaltarte, a darte la gloria, la honra, Señor. Por favor, ayúdanos a cantarte, Señor, o a cantar tu palabra, a declarar, Señor, la verdad de tu palabra a través del canto. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento cuando cantamos y poder adorarte, Señor, predicando también de esa manera. Ayúdanos, Señor, esta mañana a predicar tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a poner atención a tu palabra. Ayúdanos a pasar por alto toda distracción. Ayúdanos a pasar por alto, Señor, todo cansancio, todo desánimo, todo aspecto de nuestro cuerpo. Ayúdanos a que podamos glorificarte, en algunos casos poniendo esfuerzo para atender a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener comunión unos con otros, de tal manera que nos podamos edificar unos a otros y así también glorificarte. Ayúdanos, Señor. En tus manos ponemos este ministerio de alabanza. Dale, Señor, esa gracia para poder glorificarte juntamente con tu pueblo. Te lo suplicamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será
tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias.
Él conmigo está y bendecido soy. Por amor de su jamás me dejarás en tu fidelidad, Jesús. Confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús. Te seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás en tu fidelidad, Jesús. Confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús. Te seguiré, mi buen pastor. Abra su Biblia en Filipenses. Filipenses capítulo 2 manda al creyente a vivir o a sentir como Cristo vivió. Filipenses 2, versículo 1, vamos a leer hasta el 10. Dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres.
y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pueden sentarse, hermanos, bienvenidos de nuevo a la iglesia. Estamos, hermano, increíblemente casi a 2 meses de iniciar un nuevo año. Ha sido un año de mucho aprendizaje en cuanto a la palabra. Hemos estado luchando con diferentes cosas. El hermano Elvin luchando con esa enfermedad y la hermana Marisela también ha estado luchando con su salud. Y todos de alguna manera tienen algunas luchas, ¿verdad? Así que, como dijo Pablo, por dentro, por fuera conflictos y por dentro temores. Y esa es la vida del creyente, enfrentar sus conflictos internos, sus temores internos y sus conflictos que de repente son escaramuzas y que, bueno, no son escaramuzas, pero de repente se ven como una escaramuza, algo que explota y uno dice, ¿qué está pasando? ¿De dónde salió eso? Es parte de la vida del creyente, por eso el lugar más seguro del mundo en la tierra es la iglesia. Y la iglesia, hermano, no es solo cuando nos reunimos aquí. La iglesia somos nosotros, así que donde usted esté, si su esposo o esposa es creyente, ahí está la iglesia. Así que el lugar más seguro para sus hijos es su hogar. Si usted no es creyente, ni su cónyuge, no es el lugar más seguro para sus hijos. Ellos, el primer peligro que tienen es la enseñanza de los padres que no conocen al Señor. Pero ustedes están aquí, así que hay que aprovechar constantemente la palabra del Señor durante la semana y en base a esto. Estamos en la escuela dominical, hermano, me imagino que todos estarán de acuerdo conmigo. No he platicado con las mujeres jóvenes ni con las mujeres menos jóvenes, no he platicado con ellas, pero sí veo que la primera carta de Juan les está siendo de mucha bendición. Están entendiendo el proceso de cómo aprender a leer un libro. Porque lo que está pasando ahí es que usted está viendo cómo se puede uno acercar al libro, a cualquier libro de la Biblia, y saber cómo leerlo. Y para ello debe usted tener un contexto histórico, un contexto cultural, un propósito, una ocasión, una verdad por la cual el escritor lo dice. En el caso del Evangelio de Juan, lo revela hasta el capítulo 20, la razón por la que escribe Juan. Algunos lo revelan desde el principio. Y entonces es una bendición, es una emoción, es un desafío, y espero que todos estén disfrutando, aprendiendo. Los que no vienen a la escuela dominical, los invito a que vengan a la escuela dominical. Creo que la línea que vamos a tomar los próximos años es tratar de aprender a leer todo el Nuevo Testamento, porque ya se ha dado cuenta que esto puede durar 4 o 5 meses, y es el mismo camino que debe tomar un predicador. Antes de empezar a estudiar el primer capítulo de un libro, debe estudiar todo esto por 3, 4, 5 meses y estar leyendo y leyendo. De tal manera que cuando el pastor o el predicador se para a predicar, conoce ya de antemano y no está improvisando nada, y mucho menos diciendo tonterías. Así que el libro de la primera carta de Juan le está enseñando a usted que hay gnósticos en esta época. No aquellos, que ahora hay otros. ¿Quiénes eran peores? Bueno, eso no se sabe, no estuvimos en aquella época, pero tenemos nuestra guerra. Y también responde a muchas preguntas el libro de la primera carta de Juan. Así que, ¿cuántos están aprendiendo? Qué bueno. Algunos me estaban viendo solo para saber yo. ¿Cuántos están aprendiendo, hermano? Porque solo un poquito levantaron la mano. Okay, qué bueno. Los demás que no levantan la mano, los invito a que aprendan, hermano. Todavía están a tiempo de regresar, leer y poder disfrutar de esto. Creo que no tenemos ningún anuncio en ninguna actividad en estas semanas. Solamente invitarlos a que asista a los discipulados. Tenemos uno, cada 15 días tenemos uno en el área de Louisville y en el área, no sé si es el este de Dallas o
En Carrollton, allá con los hermanos Valentín y Sandra. Y estábamos teniendo en Grand Prairie, pero decidimos ir a Fort Worth, porque el hermano Edwin no puede venir y debemos atenderlo. Así que los que están en Grand Prairie, en Arlington, pueden viajar a Fort Worth. Ahí estamos este martes. El martes pasado, el martes hace 15 no pude estar, pero este martes ahí estaré con los hermanos. Creo que van a haber pupusas, entonces eso me motiva más a estar ahí. No va a haber nada de eso, pero ahí vamos a estar, hermanos, estamos estudiando el Salmo 119, así que estaremos con ellos. Sean bienvenidos todos, hermanos, y cantamos un canto más y estamos leyendo la palabra. Siendo yo un pecador, extraviado en el error,
Vamos a prepararnos para la palabra. Estamos estudiando algunos aspectos de algunas verdades del Evangelio, hermano, que consideramos muy importantes, ya que estamos nosotros necesitados de regresar al Evangelio y de enseñar más sobre el Evangelio. Todos los creyentes deberíamos de estar constantemente expuestos a la verdad del Evangelio, y es algo que muchas veces cuando uno está, por ejemplo, por decir algo, enseñando sobre Jonás, como lo hemos hecho, el tema del Evangelio no se está tocando constantemente. Y hay otros temas que debemos de tocar, y por eso es importante entenderlo. Vamos a orar, hermano, vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Usted sabe que estamos estudiando 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, abrir tu palabra. Nos permites acercarnos, Señor, a tu voluntad, a tu verdad. Puntualmente esta mañana nos permites de nuevo regresar a las verdades gloriosas del Evangelio, las cuales son distinguibles de toda verdad porque son intrínsecas de la persona, del nacimiento, encarnación, vida, muerte, sufrimiento, sepultura, resurrección, ascensión de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Así que, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, este momento en el cual hemos estado, Señor, disfrutando, aprendiendo y proclamando, Señor, esta verdad gloriosa. Señor, donde tú nos enseñas que la iglesia es sostén y columna de la verdad. Entendemos que eso implica que cada creyente debe ser columna de la verdad. Queremos vivir de esa manera, Señor. Por eso clamamos a ti, para que nos dé la gracia para poder entender la palabra. Para que nos dé, Señor, la gracia para poder vivir de esta manera. Señor, por favor, arrincónanos con tu palabra. Que podamos ver, Señor, nuestras vidas en tu palabra como un espejo y darnos cuenta lo que necesitamos aprender para así vivir, o darnos cuenta de cuánta necesidad tenemos de vivir aquellas cosas que estamos aprendiendo. Por favor, ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Ayuda a cada uno de los hermanos que están en este lugar. Sus pruebas, Señor, sus temores, Señor, sus debilidades. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poner atención, danos la gracia para poner atención, danos la gracia para poder enseñar, para poder explicar. Y danos la gracia, Señor, para salir de ese lugar y vivir conforme a lo que hemos aprendido. Te lo suplicamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y amén. Este es un grupo de misioneros que, con esa pasión que caracteriza a los hombres y mujeres que aman el Evangelio, decidieron venir al África, a Sudamérica. Y ellos, era una enfermera joven, soltera, y era una pareja, los Bailey era el apellido de ellos. Vienen a Sudamérica a trabajar con las tribus en lugares inhóspitos, en lugares donde no había camino para llegar y tenían que tener guías, en este caso brasileños, para que los llevaran hasta ese lugar y poner su campamento misionero. A esta pareja y a esta enfermera se agregaron dos hombres brasileños y dos mujeres que venían también el grupo. Y este matrimonio tenía una hija de 8 años, Mariana se llamaba esta niña. Y llegaron a aquel lugar y empezaron a ver, después de varias semanas, un progreso en lo que está en su obra misionera. Y empezaron a haber contactos con esta tribu. De hecho, un joven era el que más entusiasta estaba por el Evangelio, el conocer el Evangelio. Pero ese joven se enferma. Y ahí había una enfermera, lo atendió. Lamentablemente el joven murió. La tribu a la que pertenecía el joven quedó realmente muy mal. Y como era muy supersticiosa, entendió o creyó
que ellos y ese campamento era una maldición para ellos. Unos días después ellos empezaron a ver que hombres que no conocían de la tribu empezaron a acercarse y acamparon alrededor de ellos por varios días, y cada día llegaban más hombres y todos tenían una imagen de guerreros. Pero ahí estaban ellos como que nada hubiera pasado, solo observándolos. Un día ellos fueron atacados por estos hombres y entraron y según ellos habían matado a todos sangrientamente, de una manera violenta, brutal. Después de varias horas, la señora Tyler se levantó con heridas muy fuertes, casi no podía ver por la sangre que estaba en su rostro, y empezó a caminar y vio a su esposo brutalmente asesinado, a la enfermera, a las dos mujeres que se llamaban María, las brasileñas, las dos, y a los brasileños. Y cuando fue a donde dormía su hija, estaba muerta la niña de 7 años. Y ella exclamó al ver a su hija muerta y dijo: ahora duerme, pero duerme en ese sueño eterno, donde estará siempre con el Señor. Ella como pudo salió del campamento huyendo porque sabía que la iban a matar si sabían que estaba viva, y fue a un lugar donde sabían que la podían ayudar. Un misionero que se enteró llegó ahí, la ayudaron, se la llevaron de regreso, la trajeron de regreso para a Inglaterra. Y estando en Inglaterra, ella escribió un libro donde resume todo esto que le estoy diciendo. Pero puntualmente, le quiero leer lo que ella escribió. Ella narró la historia en su libro, muy conmovedor lo que cuenta, sobre la tribu de los Navicuatas, se llamaba la tribu a la que habían llevado. Y termina el libro pidiendo lo siguiente: termina el libro pidiendo al pueblo de Dios que los sepulcros cubiertos de verdor debajo de aquellos gigantescos árboles que eran su esposo, su hija y todos los demás que acompañaban, de aquellos gigantescos árboles tropicales, sean una solemne promesa a Dios de que la obra tan valiente empezada será proseguida hasta la última tribu escondida en los espesos bosques del Amazonas. Y que las buenas nuevas del Evangelio y la paz sean proclamadas. Es decir, una mujer que pierde a su esposo, su hogar, y que pierde a su hija, y que pierde a los demás, ella está clamándole a la iglesia que mantengan la verdad en alto, que sean columnas de la verdad, que proclamen esa verdad, y que el precio de proclamar esa verdad no debe importar. Hoy la iglesia evangélica es tan débil que ni siquiera la gente puede apartar el domingo para venir a la iglesia. Es tan normal para la gente de hoy decir: me toca trabajar. Me fui al hospital. Tuve dolor de cabeza. Claro, hay enfermedades que por supuesto entiendo que apartan a la gente de un domingo. Pero usted sabe que no hablo de eso. Un dolor de cabeza detiene a la gente. Un malestar en el estómago detiene a la gente. Una desvelada detiene a la gente. Y nuestro texto, el que estamos estudiando, precisamente habla de esto. De hecho, el tema que Pablo toca aquí en el texto que estamos leyendo, compañía, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es decir, me tengo que detener aquí porque Pablo le está diciendo a Timoteo, le está diciendo que la primera carta de Timoteo, que contiene 6 capítulos, el propósito de escribírsela es para que ellos aprendan cómo deben caminar. Conducirse es caminar, vivir. ¿Cómo debe conducirse, caminar, vivir? ¿Dónde? Aquí es donde Pablo explica: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Qué es la casa de Dios? La casa de Dios, ¿qué es? Es la iglesia del Dios vivo. ¿Y quién es la iglesia? ¿Ese templo o nosotros? Nosotros. ¿Y qué es la iglesia del Dios vivo? Y nosotros, que somos la iglesia del Dios vivo, termina Pablo diciendo a Timoteo: columna y baluarte de la verdad.
Es el fundamento del edificio. No somos nosotros, es Cristo. Pero sobre ese fundamento hay columnas que sostienen esa iglesia. Esas columnas en tiempo de Pablo en Efesios estaban adornadas. 127 columnas tenía el templo de Diana, adornadas de diferente manera, algunas con diamantes. Y los creyentes son eso, son columnas que su adorno es el fruto del Espíritu para sostener la verdad. Así que nosotros hemos estado estudiando este texto, hermano. Hemos tenido ya 2 temas sobre ese texto. Y necesito recordarle eso, porque si no se lo recuerdo, usted no va a saber en qué estamos. Ya le he dicho que este texto, del versículo 14 al 16, aquí hay 4 aspectos o 4 verdades que nos enseñan a cómo conducirnos en la casa de Dios. El primero, ya lo vimos, un propósito inspirado. Se lo leí. Esto te escribo. Es decir, Pablo está escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo. Así que esta carta le enseña al creyente eso, cómo debe conducirse dentro de la iglesia. Y luego, Pablo le dice, el segundo punto es un propósito. El primer punto es un propósito inspirado. El segundo es un caminar diferente. Te escribo. ¿Para qué le escribo? Bueno, ese es el propósito inspirado. Pero luego le dice, te escribo para que sepas cómo conducirte. Aquí ese es un caminar diferente. El creyente no es cristiano solo porque declare que es cristiano. Hermano, este texto era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Antes de que Pablo escribiera esta carta, se cantaba este himno. Y Pablo toma el himno porque obviamente ese himno fue inspirado por Dios también en esa época. Y quien lo cantaba, lo escribió, pero quien lo escribió posiblemente sabiendo que era inspirado por el Espíritu Santo, pero lo que no sabía es que Pablo lo iba a tomar, guiado por el Espíritu Santo, y lo iba a dejar plasmado aquí, ese himno, como una inspiración. Así que había mucha gente en ese tiempo que cantaba ese himno y que lo siguió cantando después de Timoteo, que nunca fue cristiana. Ser cristiano no es confesar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Eso no es ser cristiano. Eso también lo declaran los demonios. Si los demonios le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, hijos del Dios Altísimo? Si los demonios sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Si los demonios fueron testigos del nacimiento milagroso del Señor Jesús. Fueron testigos de su encarnación, lo vieron. ¿Por qué en la Biblia, en los 4 evangelios hay tanta manifestación de demonios? Porque todos los espíritus inmundos, o llámese igual, sinónimo ángeles caídos o demonios, que es lo mismo, no hay diferencia. Todos ellos vinieron, los trajo su líder, el diablo, a Jerusalén, porque sabían que se iban a enfrentar al Hijo de Dios. Y todos fueron vencidos, derrotados por el Señor Jesucristo. Así que mucha gente cantaba ese himno y ese himno no hacía a nadie cristiano. Una persona puede tener una declaración de fe correcta teológicamente y no ser creyente. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Así que un propósito inspirado, un caminar diferente, no es lo que declaro, es cómo me conduzco en la vida. Cómo vivo en la iglesia, cómo vivo en mi casa, cómo vivo en el trabajo, cómo vivo cuando estoy a solas. Yo insisto, hermano, si usted entiende la Biblia y usted tiene comunión con Dios, usted no puede amar lo que Dios odia. No puede amar esa música. Y no estoy diciendo cuál. Esa música que todo lo que dice está contra la verdad de Dios. No la puede amar, ni siquiera la puede escuchar. Usted no puede amar, no puede deleitarse con la pornografía, ya sea semidesnudo o desnudo. No puede hacerlo si es cristiano. No puede estar sentado con un amigo, usted, que maldice la verdad de Dios. No puede ser su amigo. Puede ser un compañero con el que usted quiera compartir el evangelio. Tiene un caminar diferente. El apóstol utiliza 3 metáforas, y usted lo sabe, para describir a la iglesia de Cristo. Y ese es importante entenderlo. Y es la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios vivo, que es columna y sostén de la verdad. Y la tercera verdad que hemos visto es que es una verdad absoluta. Que es la segunda parte del versículo 15. La responsabilidad de la iglesia, hermano, es sostener la verdad en alto. Que es la misma responsabilidad que tiene todo creyente. Y esto lo dice aquí Pablo cuando dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No podemos nosotros negar eso. Pero bueno, eso es en el 16, pero en el 15 Pablo está diciendo esto. El creyente debe sostener esa verdad. Es una verdad absoluta y es la responsabilidad del creyente. Y el cuarto punto donde nos vamos a tardar, nos hemos tardado un poco más, es cuando el texto dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad, o innegablemente es el misterio de la verdad. Otra traducción, e irrefutablemente, esto es irrefutable, es el misterio de la verdad. Eso lo estoy resumiendo para ponernos de nuevo en la misma sintonía. Y ahí es donde dice que Él fue manifestado en carne, que fue vivificado en el Espíritu. Ya vimos esa primera parte, que fue manifestado en carne, que fue vivificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles. Ojo con eso, porque ahí incluye los ángeles caídos y los ángeles de Dios. Proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y cada una de estas descripciones, todas las encontramos en las Escrituras. Dicho eso, entonces les recuerdo que el creyente, donde esté, donde vive, donde camina, debe ser una columna de la verdad de Dios. Una columna cuando habla, una columna cuando no habla, una columna con lo que mira, una columna de la verdad de cómo se distrae, hasta una columna de la verdad en cómo se pelea con su cónyuge. Porque no quiere decir que el cónyuge, el esposo y la esposa no van a discutir, pero deben saber cómo discutir. Usted no puede permitir, hermano, que la ira lo controle y cuando sienta está maltratando a la familia de la esposa. Como ya no tiene argumentos, agarra contra la familia. Nada de esto. Todo esto tiene que ver con cómo camina, cómo anda usted en esos aspectos que le estoy hablando. Bueno, entonces, estamos a la siguiente parte y se lo leo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ya lo vimos, justificado en el Espíritu. Solo algo con respecto a manifestado en carne. Jesús se hizo hombre. En su encarnación, los ángeles estuvieron presentes. Ahí estaban los ángeles, anunciando. Antes de que el mundo se enterara, los ángeles visitaron a María, visitaron a José. Cuando nació, los ángeles visitaron a los pastores, dieron testimonio, visitaron a otros. Es decir, usted ve la manifestación de ángeles en eso, en la encarnación de Cristo. Pero el segundo elemento de esto es que Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Justificado o vindicado, como dice alguna otra traducción en el Espíritu, significa declarar justo. Así que Jesús fue declarado justo, es decir, sin pecado, inocente. En Él no hay pecado. De hecho, algunas Biblias traducen esta parte como espíritu con mayúscula. Eso no se puede sostener. Porque, y esto lo utilizan algunos para decir que fue justificado por el Espíritu. Y debemos entender dos cosas. Claramente que el Espíritu Santo también mostró la justicia de Cristo. Pero Cristo era verdaderamente hombre y no dejó de ser Dios. Así que también su Espíritu era íntegro en todo. Nunca él pecó. Así que esto puede referirse tanto al Espíritu de Jesús como al Espíritu Santo. Ahora es necesario que usted abra su Biblia porque ya le he dicho que ahora nos vamos a dar la tarea y no solo ahora sino que desde siempre. Si un elemento he agregado ahora a mi predicación es que juntos leamos la Biblia. Vaya a Juan. No va a ir a toda velocidad para que usted lo encuentre, pero tampoco me voy a esperar media hora para que encuentre un texto. Vaya a Juan capítulo 8 y a propósito ya no traigo mis textos impresos sino que yo lo acompaño para que vayamos a la misma velocidad. Juan
capítulo 8. Por favor, necesito escuchar ese amén sonoro de que todo lo han encontrado. Amén. Ahí escucho algunos amenes que necesitan comer un poquito. Versículo 8, 46, capítulo 8, perdón, 46 dice: ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no me escuchan, porque no son de Dios. Juan 8, 46. Mire qué tremendo, hermano. Hay gente que se ha enojado conmigo y sé que se seguirían enojando conmigo porque hablo de esa manera. Pero usted se da cuenta de quién aprende uno. Jesús le dice a los fariseos en el 46: ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Bueno, yo no puedo decir eso. Ni siquiera lo diría porque la gente me diría: usted tiene que pecado. Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Pregunta Jesús. Son preguntas retóricas, es decir, preguntas con una sola respuesta. Y lo que tenían que haber dicho aquellos hombres es: no podemos probarte que tienes pecado. Y el 47 es esta manera de hablar bíblica. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Hermano, mi esposo que canta en la iglesia tiene 2 años de estarme pegando. Y porque hasta ahora me cuenta, hermano. No me animaba, pero ya no puedo. Imagínense que el esposo se llama Ricky. Yo le digo: Ricky. Yo le decía antes hermano, pero cuando me cuentan eso le digo: Ricky. ¿Y por qué no me dice hermano? Si usted no puede ser creyente. ¿Cómo es que usted puede decir que ama a Dios si no ama a su esposa que la ve? Le está pegando. Bueno, el tema no es la violencia doméstica, solo es un ejemplo. Porque obviamente aquí surgen dudas, así que hay que hacer, pero no voy a entrar a eso. Ahora acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios. Ahí vaya con su Biblia. Por eso les digo que tendremos ese privilegio de estar en la Biblia. 2 de Corintios 5, versículo 21. Estamos hablando de que fue Jesucristo vindicado, justificado en espíritu. 5:21, cuando lo tenga de nuevo, avíseme. La Biblia está declarando, afirmando que Jesús jamás pecó. Y por eso es necesario leer esto. Mire lo que dice 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí hay una pregunta que hay que hacerle al texto. ¿Cómo así que lo hizo pecado? Ustedes tuvieron que memorizar hoy 1 Juan capítulo 4, versículo 10, y ahí habla de que Jesucristo, que Dios puso a su Hijo como propiciación. Usted debe hacerle preguntas al texto. ¿Y qué significa propiciación? Como yo sé que la mayoría de los que leen no le hacen preguntas al texto, agarro a los hermanos cuando los tengo qué significa propiciación y empiezo con cada uno. Con el propósito de enseñarles, pero sobre todo de enseñarles que deben hacerle preguntas al texto para luego investigar qué significa. Igual aquí, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Ahí pareciera en español que está diciendo que lo hizo pecar, pero no está diciendo eso. Al que no conoció pecado, lo hizo propiciación por el pecado. No vamos a leer todo Corintios, pero luego Pablo lo explica. Él es la propiciación por el pecado, como lo dice 1 Juan 4, como lo dice Romanos también, capítulo 3. Él es la propiciación, el sacrificio, que propiciación significa amortiguar o satisfacer la ira de Dios. También se puede traducir como ablandar la ira de Dios. Así que Jesús fue justificado en el Espíritu, es decir, Él no cometió pecado. Acompáñeme a otro texto, ya se emocionó de estar leyendo. Acompáñeme a Hebreos, capítulo, es que algo tiene que hacer usted mientras predicamos. Hebreos capítulo 4, ya vio que 4:15, dígame cuando lo tenga, por favor.
Mire, las afirmaciones de la Biblia, Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros. Pero, ¿qué? Sin pecado. Así que el Evangelio, hermano, en esta verdad que nosotros estamos leyendo, el Evangelio, el himno que el Espíritu Santo tomó de la iglesia y que el Espíritu Santo había dado a la iglesia, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es decir, el misterio del Evangelio. Dios fue manifestado en carne. Dios. Bueno, en griego dice, Él fue manifestado en carne, refiriéndose a Jesucristo. Él fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Entonces que Él era inocente de pecado. Nunca pecó. Fue la ofrenda perfecta por el pecado. Dios le enseñó repetitivamente al pueblo de Israel durante 1500 años cuando se escribe Éxodo Levítico. Durante 1500 años les enseñó que había un sacrificio por el pecado a las 3 de la madrugada y a las 6 de la tarde, que ellos consideraban las 2 tardes, porque comenzaban cuando se estaba terminando ese día y terminaban cuando se estaba comenzando el otro día. Entonces, Él les enseña eso por 1500 años. Repetitivamente ellos sabían lo que era la propiciación, que apaciguaba la ira de Dios. Que cada vez que pecaban llevaban un cordero y eso apaciguaba la ira de Dios. Pero no les traía perdón. Y ahora Jesús Dios le ordena a Moisés que describa cómo iba a ser el cordero. Y tiene todas esas descripciones que aparecen en Levíticos 15. Y que debe ser perfecto el cordero. Perfecto, sin mancha. Y 1500 años después, Dios pone su cordero, el verdadero cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Hermano, ¿cómo vas al cielo? ¿Qué respondes ante la pregunta, ¿cómo vas al cielo? ¿Qué respondes? La respuesta es únicamente a través de que mis pecados sean perdonados. Entonces una persona no es creyente por decir que lo es. Porque si tú dices que eres cristiano, pero estás en adulterio, estás en fornicación, estás en mentiras, estás robando, etcétera, etcétera, tú no puedes decir que eres cristiano porque estás practicando el pecado. Pero ¿por qué me gusta entonces, hermano, estar en la iglesia escuchando el Evangelio? Por la gracia de Dios. Porque quiere que te arrepientas. Porque quiere perdonar tus pecados. Entonces, ¿qué decimos a esto? No se es cristiano por decir que es cristiano. Tú necesitas un encuentro. Voy a quitar el encuentro porque la palabra encuentro lo vieron muy famoso las iglesias de las células. Tú necesitas una realidad del poder del Evangelio. Y eso es que Dios traiga sobre tu vida arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Significa que tú ves tu corazón tan pecaminoso que corres a decirse propicio a mí, que soy pecador. Y cuando tú ves tu pecado, tú nunca más vas a volver a ver a nadie más pecador que tú. Ni siquiera a tu esposa. Te vas a decir yo. ¿Se recuerdas de la parábola del publicano y el fariseo? Ambos judíos. Solo que el fariseo, ¿cómo oraba? Señor, yo no soy como estos. Imagínense. Pero el publicano, ¿cómo oraba? Ni siquiera se acercó, estaba humillado. Y hay 2 personajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se somatan el pecho. 2 veces, mejor dicho. Una es los hombres cuando estaban parados frente a la cruz. Y otra es esta parábola. ¿Qué nos está diciendo el escritor? Nos está mostrando que la humillación, porque somatarse el pecho era una acción que solo lo hacían las mujeres, los hombres no lo hacían. Y cuando un hombre lo hacía, era una señal de humillación. Recuerden ustedes decir, pero ¿por qué? ¿Qué diferencia hay? Estamos viviendo 2000 años después de esto. Pero antes la mujer era un cero a la izquierda. Por ejemplo, como hija soltera, el papá decidía con quién casarse. Ella no tenía ni voto, ni voz ni voto.
Si quería venderla a los 12 años, la vendía. Y luego, como esposa, igual. Y en el mundo de los fariseos era terrible porque ellos habían creado tradiciones en las cuales el esposo podía hasta divorciarse 3 veces de la esposa. No de la misma, sino que se divorciaba de una y luego agarraba otra y se divorciaba. Y la última, la tercera, no era la vencida. La cuarta sería la vencida, que podía casarse, solo que no podía, se le habían agotado esos recursos. Así trataban a la mujer. Cristo liberó de toda esa maldición a la mujer. Y hoy la mujer, por eso a ustedes les cuesta entender, ¿qué es eso de cómo la trataban? Les cuesta entender la sujeción. ¿Cómo es que me tengo que sujetar al varón? Bueno, eso empezó desde Adán, empezó desde ahí, así que no se pelee con Dios. Pero el punto aquí es explicar que cómo se va al cielo a través del perdón de los pecados. Y para ello tú necesitas entender que escudriñar, hermano, realmente ha recibido perdón de pecados. No es solamente una declaración vacía, soy evangélico, yo creo en el Señor Jesucristo. ¿Cómo vives? Columnas, eres columna de la verdad. Acompáñeme a un último texto en esta parte. Primera de Pedro. ¿Sabías que tu Biblia tiene Primera de Pedro? Está antes de las primeras cartas de Juan, así que no te vas a... Después de la segunda carta de Pedro, ahí aparecen las primeras de Juan. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. De nuevo, ya sabes que cuando lo tengas, ¿qué vas a decir? Amén. Primera de Pedro 2, 21. Y Primera de Pedro 2, 21 dice lo siguiente: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. En el cual, el 22, no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Se da cuenta que Isaías 53, que habla de que por sus heridas fuimos sanados, se utiliza hoy como... hay una promesa de sanidad, pero el texto aquí en Pedro no está diciendo eso. Por sus heridas fuimos sanados ¿de qué? ¿De la herida? ¿De qué herida? De la herida del pecado, la muerte. Así que de nuevo un texto que está hablando de que el creyente debe caminar como Cristo caminó, venciendo el pecado, pero también está hablando de un texto que Jesús no tenía pecado. A eso se refiere la Escritura aquí cuando dice justificado en espíritu o vindicado en el espíritu. Justificado en el espíritu. Jesús no cometió pecado. El misterio del Evangelio, hermano, su encarnación, su vida perfecta, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Ese es el misterio. Y aquí estamos todavía en los días de su carne, cuando Él no pecó. Por eso fue resucitado. Por eso murió en la cruz del Calvario, porque era el Cordero perfecto. ¿Se recuerda lo que dijo Juan? He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La diferencia está en que los otros corderos que hacían, solo cubría. Pero el Cordero de Dios quitaría el pecado. La vida sin pecado del Señor Jesucristo es una vida perfecta que testificó de Él. De la misma manera, entonces regresamos a ese tema. Te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo se condujo Jesús en esos días de la carne? Sin pecado. De hecho, este texto lo dice. Él mismo llevó nuestros pecados. Perdón, leo un poco más antes, en el 23. ¿Y quién, hablando de Jesús, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando? Deténgase ahí. Cuando usted en el hogar lo están hurgando el cónyuge,
para que se enoje. Hay muchos que no necesitan tanto tiempo para ponerse como que es la amiga cómica. Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo debe de conducirte en la casa del Señor? ¿Cómo se condujo Jesús en su vida? Lo dice también Filipenses. Así que la vida sin pecado, la vida perfecta del Señor Jesucristo, hermano, testifica de su justicia. Jesús fue justificado y declarado justo en la resurrección por el poder del Espíritu Santo. Otro texto más, Romanos. Usted va a amar su Biblia, hermano. Bueno, yo creo que ya la ama, ¿verdad? No sé si es tímido o no le gusta decir que ama su Biblia. Romanos 1, si lo tiene ahí, por favor, diga amén. Bueno, Romanos 1 dice, si quiere leemos el 3, dice el 1:3, es el mensaje acerca de Dios, de su Hijo. ¿Sabe qué? Leamos desde el 1 para que entienda lo que Pablo está diciendo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado, escuche, ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Deténgame un momento ahí. Todo creyente es apartado para el Evangelio, no para ser apóstol. Él fue apartado para ser apóstol. El último de los apóstoles, ¿quién fue? Pablo. Él lo dijo, soy el último de los apóstoles. Pero el tema no es que no hay apóstoles, aunque no hay. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Escuche, que ella había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué había prometido? El Evangelio de Jesucristo, a Jesucristo. El 3, es el mensaje, el Evangelio entonces es el mensaje de ¿qué? Acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Es acerca de Jesucristo. Entonces el mensaje de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, ¿qué es? Es un falso evangelio, no existe un evangelio de la prosperidad. Entonces el evangelio de las maldiciones, donde la gente necesita un especialista para que le quite maldiciones, es falso. Porque Cristo llevó nuestras maldiciones. Y cuando el Espíritu Santo toma a un hombre, le da vida y lo imbuye o lo bautiza en el Espíritu, lo sumerge en la iglesia, todo eso es puesto en la cruz. No hay maldiciones. Que venga, que aquí vamos a orar para usted para quitarle maldiciones. Si usted no es cristiano, debe llegar no para que se ore por usted, sino para predicar el Evangelio. Y no hay problema que se ore por usted. Pero no hay nadie que le pueda quitar una maldición, porque el único que llevó las maldiciones dadas por la palabra de Dios, no por el diablo, no por una bruja, no por un hechicero. No es que una bruja me maldijo, no es que mi papá me maldijo, no es que mi abuela me maldijo. Eso no existe. No tienen tal autoridad. Las maldiciones están escritas en la Biblia y son: maldito serás. Comenzaron en Génesis 3. La tierra será maldita. Ok, ¿sí me estoy explicando, hermano? Lo veo preocupado. Pablo aquí está tan claro, mire, es el mensaje acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David. El mensaje del Evangelio es cristocéntrico, alrededor del Evangelio. ¿Y cómo defino ese mensaje del Evangelio? ¿Qué es el mensaje de Cristo? Su encarnación, su nacimiento, obviamente su nacimiento original, su vida perfecta, su ministerio, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y que está exaltado a la diestra del Padre. Ese es el mensaje de Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Que si tienes más, Dios te va a dar más. ¡Mentira! Dios le da a todos. A todos. Y cada quien administra su dinero en base
como cristianos en base a entender la gloria de Dios. Y como inconversos en base a su sabiduría. Y hay inconversos que manejan muy bien sus finanzas. Y hay creyentes que manejan muy mal sus finanzas. Eso sí está peligroso. Porque compran la comida de hoy, con crédito. Que no tiene. Bueno, siempre me saco el tema no es la finanza. El punto es este, el mensaje acerca de su hijo que nació de descendencia de David. O sea, está declarando Pablo ahí que Jesús era verdaderamente hombre y luego declara que Jesús era verdaderamente Dios. Hay tantas cosas hermosas aquí, hermano. Es el poder que resucitó al Señor que es parte de ser justificado. Al Señor es el poder que da vida a un hombre. El poder de la resurrección lo dice Efesios capítulo 1. ¿Qué es el poder de la resurrección? Hermano, ahí está cerquita Efesios. Acompáñame a Efesios, por favor. Efesios capítulo 2. Y tú vas a entender estas cosas hermosas. Capítulo 1. Vamos a leer desde el 18. Pablo está orando, 1:18. Pablo está orando por los creyentes. Y dice, ¿tienen todos? Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza, escuche esto, de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que el poder que opera en un creyente cuando Dios le da vida eterna es el poder de la resurrección. Así que no hay confusión. ¿Usted es cristiano? Sí, hermano, pero fíjese que no puedo dejar de decir mentiritas, porque hasta ponen el pecado así suavecito. ¿Va? No hay mentiritas, son pecados de mentira. Es más, Jesús le dijo a los fariseos, su padre es el diablo, no es Abraham. Porque ustedes mienten y el diablo es el padre de la mentira. Entonces el creyente que vive pecando con mentiras, bueno, no hay creyente que viva pecando con mentiras. El que dice que es creyente y vive mintiendo, ¿quién es su padre? El diablo. Usted no vaya a decirle a alguien, usted es hijo del diablo, porque usted no la tiene ni la autoridad de Jesús. Jesús lo dijo porque sí sabía, porque de repente al que usted le va a decir, porque está mintiendo, él no sabe todavía, no ha nacido de nuevo y no sabe que es un elegido. ¿Me explico? Y usted no puede decir usted es hijo del diablo. Lo que sí puede decir es que la mentira es del diablo. Porque si no, usted también está mintiendo. No, es que claro eso, porque algunos hermanos agarran literalmente eso y lo primero que van a hacer es decirle a su esposa, es hija del diablo porque me mentiste hace un año. Ok, solo para que no se ponga tan tensa la predicación. Si estás atado al mundo, al pecado, eres esclavo del reino de las tinieblas. Y si esa es tu condición, hermano, tú necesitas creer en este evangelio, en la encarnación de Cristo, en la vida de Cristo, en los sufrimientos de Cristo, en la muerte de Cristo, porque ahí Jesús recibió la ira que tú y yo teníamos que recibir. Y luego las Escrituras prueban, Dios probó que Jesús era verdaderamente hombre al someterlo 3 días en un sepulcro. Y luego lo resucitó. Ese es el evangelio. Y es el poder que puede salvarte, que puede levantarte, como dice Efesios, de la muerte. Eso te lo voy a leer. Eso solo escúchalo. Porque dice 2:1, Él les dio vida. Bueno, ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes antes estaban muertos espiritualmente, pero ahora han recibido vida. Puede ser que algunos de los que están aquí sean muertos, y por eso están atados a las tinieblas, a las pasiones y al mundo, y no lo van a entender. ¿Qué debes hacer? Arrepiéntete de tus pecados y crea el mensaje del Evangelio. Vive, mi amado hermano, en santidad, caminando día a día, dando testimonio de la verdad. Que tu vida sea una columna de la verdad. Aún cuando pecamos. ¿Y cómo puedes dar testimonio de la verdad? Pidiendo perdón. Confesando tus pecados. Acompáñame a Mateo, por favor. Mateo ya te lo sabes de memoria. Ahora cuando yo digo Mateo 16, tú dices amén. Ya sé de qué va a hablar el hermano. Mateo 16, 18, ya sabes, ¿verdad? Un texto sacado de contexto en los famosos predicadores que hablan sobre la guerra espiritual. Mateo 16, 18. ¿Lo tienes? Dice, yo también te digo, está Jesús diciéndole a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por ejemplo, cuando dice, y las puertas del Hades, un mejor entendimiento o traducción es, las puertas del imperio de la muerte no detendrán a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el poder de la resurrección el que está en la iglesia. Así que de la iglesia, de los creyentes, de los apóstoles y del mismo Jesús, se han dicho muchas mentiras, pero nada hizo mella contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Yo no sé tú, pero yo me gozo viendo esas verdades, hermano. Y al mismo tiempo que me gozo, digo, wow, Señor, necesitamos poner nuestras barbas en remojo. Así que un creyente se conduce en la iglesia dando testimonio de la verdad. Me quedan 5 minutitos, hermano. Y quiero tocar el tercer elemento, que es visto por los ángeles. El texto lo dice con claridad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles. Pero como está lloviendo, usted no tiene prisa de que salgamos, ¿no? Mire, los ángeles de Dios anhelaban saber que iba a ser Dios con la humanidad caída. Porque sabían que Dios es un Dios misericordioso. Y anhelaban verlo. Y algunos, ves, unos textos, 1 Corintios 4. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios, capítulo 4. 4, vamos a leer 1 Corintios 4, 9. Está leyendo su Biblia, ¿verdad? Mire, por eso Pedro decía que Pablo decía cosas que eran difíciles de entender y que los indoctos torcían. 4:9 dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. ¿Por qué? Porque fue visto por los ángeles. Es decir, esto no podemos quitarlo de este reglón, hermano. Digamos, Lucas 2, 9, 14. Mire cómo los ángeles disfrutaron de esto, hermano. Acompáñenme a Lucas. Yo espero que usted disfrute leyendo conmigo la Biblia. Lucas capítulo 2. Usted lo ha leído, pero vamos a leer del 9 al 14. No lo voy a esperar. Y un ángel del Señor se les presentó
y la gloria a los pastores, ¿verdad? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Los ángeles sabían, empezaron a entender ahí lo que iba a ser el Señor Jesucristo, lo que iba a ser Dios con la humanidad, de la cual ellos se preguntaban. Aquí ellos son testigos, ellos vieron el nacimiento o la encarnación del Señor Jesucristo. Mateo 4:11. Ya sabe usted Mateo 4:11 también, si usted ha estado leyendo Mateo 4:11. Usted conoce ese pasaje, ¿verdad? Solo que aquí es un ángel, solo que caído. Y el diablo entonces lo dejó al instante. Leamos si quieren un poquito antes. Vamos a leer del 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y para ser tentado por el diablo. ¿Qué es el diablo? Un ángel caído. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Ok, ahora regresemos. Estábamos leyendo el 11, ¿verdad? Y el diablo entonces le dejó. Y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Así que los ángeles vieron que él fueron testigos de que fue tentado y no pecó. Pero los ángeles también, hermano, fueron testigos de su resurrección. Vamos a Mateo 28. Usted también estuvo expuesto a Mateo 28. Mateo 28, capítulo 2 al 7. Mire, dice, vamos a leer 28, 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Miren, se los he dicho. Ahora, el ángel está dando testimonio ¿de qué? De la resurrección de Jesús. Y es más, el ángel solo escritura menciona. Él ha resucitado como lo dijo, como está escrito. Así que vemos a los ángeles en su nacimiento, vemos a los ángeles en sus sufrimientos cuando está siendo tentado en Mateo 4. Vemos a los ángeles testigos de la resurrección. Y también lo vemos a los ángeles testigos de la ascensión. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, cuando se va y los ángeles le hablan, que están viendo arriba. Así como lo vieron y lo verán venir. Y también vemos a los ángeles ya sentado a la diestra del trono. Allí acompáñenme a Apocalipsis 5, por favor. Para que vea que quien hizo este himno en la iglesia primitiva conocía teología, conocía las escrituras y marca todo esto. Apocalipsis, primero 5:1 y luego saltaremos al versículo 11 y 12. 5:1 dice, y en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi también, en el versículo 2, vi a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro y de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos.
Cuando usted va al 11, dice, y miré y oí la voz, es la consecuencia de lo que Jesús ha abierto el libro. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millares de millares y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Qué estamos viendo aquí? A los ángeles adorando al Señor Jesucristo en el cielo. El Evangelio es ese. El Evangelio, mis amados hermanos, tiene que ver con que indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad, en el cual Jesucristo fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu y fue visto por los ángeles, desde su encarnación hasta su ascensión, y cómo testifican en Apocalipsis que Jesús está ahí, sentado a la diestra, y que nadie es digno, como siempre ha sido, nadie es digno, solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, para ir concluyendo, la iglesia es el guardián de la verdad. Y como cada creyente es la iglesia, somos guardianes de la verdad. Es nuestra obligación tratar de sacar a los hermanos o evangélicos que están metidos en una falsa doctrina y convencerlos con las Escrituras. Aunque se vive 1 año, año y medio, 3 meses, 2 semanas, hay que hacerlo, porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Da testimonio de la verdad, como el cielo y la tierra lo han hecho. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad, por tu evangelio, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tu iglesia es columna y sostén de la verdad. Gracias, Señor, por recordarnos cómo debemos de caminar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y que la iglesia es esa columna y sostén de tu verdad. Y eso implica, Señor, que cada uno de nosotros, los que hemos sido redimidos, somos columnas de la verdad. Por favor, ayúdanos a vivir así, Señor. En nuestro hogar, cuando nos congregamos, en el trabajo, en la escuela, donde estemos, que vivamos de esa manera. Por favor, Señor, que podamos sostener la verdad en esta época tan confusa, llena de mentiras, de ideologías y de falsos hombres que se llaman apóstoles, profetas, pastores, evangelistas e incluso de falsos creyentes. Por favor, Señor, estamos en una guerra que solo con tu palabra puede ser derrotada. Dando la fuerza para permanecer fiel, dando la gracia para vivir esa verdad y modelarla con nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ponte de pie, hermano, cantamos así, vamos a finalizar. Si mi fe ha de caer en mis ojos en la tentación, no
Never mind.